Pues el tema de hoy es un tema que siempre nos le ha preocupado mucho a la enfermería quirúrgica y son las infecciones. Y viene infecciones cero, salud plena, impacto económico y social de la prevención. Esta tarde del 11 de noviembre, de hoy 11 de noviembre, nos encuentra con nosotros la maestra Maribel Ramírez Coronel. Ella es comunicadora especializada especializada en temas de salud pública y de la industria de la salud y que forma parte de la iniciativa Hospitales sin Infecciones. Bien, ella está titulada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Se gradúa de la maestría en Administración en Sistemas de Salud en la Facultad de Administración de la UNAM. En etapa previa se especializó en periodismo de finanzas y negocios, cursando varios diplomados. Con esta base de preparación financiera, su incursión en el ámbito periodístico de la salud le permite conjuntarlo y desarrollar su especialización en salud pública vinculada a un enfoque económico. Periodista especializada en asuntos de salud pública en la industria de la salud, es autora de la columna Salud y Negocios, con la cual toma el pulso informativo del sector salud constantemente en México. Se publicó desde el 2005, cada lunes y miércoles, en el periódico El Economista, dentro de la sección Empresas y Negocios. Desde el 2021 fundó y hoy dirige la iniciativa Hospitales sin Infecciones, enfocada a visibilizar el grave y costo problema de las infecciones asociadas a la atención de la salud y la resistencia antimicrobiana. Desde 2004 fundó y hoy dirige la plataforma especializada en contenidos de salud femenina Plenium. Es como Plenilunia. Plenium, Pleniulinia. No la puedo pronunciar muy bien. Es comentarista sobre temas de salud pública, perdón, en diferentes medios de comunicación. Bueno, pues ella es la maestra Maribel Ramírez Coronel y pues muy honradas de tenerla hoy con nosotros aquí en la FEMEC. Muchas gracias, maestra Josefina. Un honor Gracias. y un gusto estar en este espacio, en esta federación que evidentemente es muy importante, no solo tiene una cobertura nacional, sino más allá de las fronteras. Y pues evidentemente ustedes hacen una capacitación y formación de los profesionistas de enfermería y eso es una labor excelente, grandiosa, porque pues eso genera aportación positiva en todos los sentidos. Y gracias por la invitación. Entonces, si me permiten, de una vez yo presento mi pantalla para... Adelante, adelante, maestra. De acuerdo. Sí, perdón, es que se me... ¿Sí se ve? Sí, sí se ve muy bien, pero Perdón, no sé si la puede ampliar un poquito más. es lo que estoy tratando de ver cómo ampliarla. Ah, como como presentación, perdón. Ujú. Creo que ya Ahí se está. ve. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues aquí el tema que me invitaron a presentar es totalmente relacionados a nuestra iniciativa Hospitales sin Infecciones y es el de infecciones cero, salud plena, impacto económico y social de la prevención. Porque definitivamente el que existan infecciones relacionadas a la atención de la salud, pues es algo triste, preocupante y que no debería de existir, porque en principio son enfermedades que se contagian, que se asumen, que se adoptan dentro de un hospital, dentro de una instalación de atención médico y atención médica y en principio pues podríamos prevenirlas, podrían evitarse y desafortunadamente no solo no se evitan, sino se han acrecentado. La realidad es que de repente se llega a normalizar dentro del sistema público de salud, del sistema de salud en general, público y privado, pero hablando de México, ¿verdad? Pero es un problema grave de salud a nivel mundial. Es tan común, tan constante, tan cotidiano,
porque se asume como casi normal el que de repente un paciente se llegue a infectar y pues verdaderamente es una tragedia, porque cada infección asociada a la atención a la salud es una historia verdaderamente traumática para el paciente, para el familiar, para toda una familia. Hay sufrimiento, angustia, y eso genera elevados costos en muchos sentidos, por supuesto en términos de calidad de vida, del sentir del paciente y costos en su atención porque se extiende la estancia hospitalaria o se infectó en una atención ambulatoria, pues el hecho de que tenga secuelas, dolor, tener que tener extremos cuidados después de una infección, realmente genera costos muy elevados en muchos sentidos, no solo económicos. Y desafortunadamente es, como digo, algo común. Hoy en día no hay hospital que se libre de tener infecciones, en particular hablo de México y de América Latina, de nuestra región. Claro, es un problema a nivel mundial, pero verdaderamente la situación en nuestra región es preocupante y tenemos que verla de frente y ver que cómo de verdad podemos aportar cada uno dentro de nuestro pequeño territorio, entorno, dentro de nuestro ámbito, poner nuestro granito de arena y de ahí se puede generar mucho. Aquí yo pongo la foto de Max, es un niño de 9 años que tiene cáncer en los huesos y que desafortunadamente tuvo que ir al hospital primero por una intoxicación de dexametasona y después ya estando en el hospital se contagió de un hongo. En una situación tan vulnerable en la que Max estaba, primero con su enfermedad tan delicada, luego por su intoxicación y luego que atrape una infección, un bicho verdaderamente serio, pues imagínense qué tragedia y qué duro para una familia, para sus papás, para sus hermanos, el que tanto lo cuidan a Max y que de repente tenga que enfrentar eso. ¿Y eso por qué sucedió? Pues algo pasa en los hospitales y en los entornos médicos. Yo no soy profesional de la salud como ustedes, pero me asumo externa al sistema médico y sin embargo sí soy profesional que sigue la salud desde hace 20 años, más de 20 años. Yo vengo cubriendo como periodista, como comunicadora, el sector salud todos los días desde hace muchos años y de alguna manera pues hablo, me dan cátedras los médicos, los académicos, los directores de hospitales, los directores de instancias públicas y privadas siempre sobre diferentes temas, pero siendo desde afuera nosotros, porque en el Hospital Sin Infecciones somos un organismo de la sociedad civil que pensamos y sentimos y estamos convencidas que el problema de las infecciones asociadas a la atención de la salud no solo es un problema médico, no solo es un problema de salud, es un problema nacional, que como país tendríamos que adoptar medidas para combatirlo, porque y tendríamos que, parte de nuestro objetivo es visibilizar este problema más allá de los hospitales, más allá de los profesionales de la salud como ustedes que lo tienen claro y que lo viven todos los días. Pero como mexicanos o como en general gente que no trabajamos en un hospital y que solamente llegamos a ir esporádicamente o que no queremos acercarnos a un hospital, es desconocido, no tenemos idea. Pero la realidad es que todos tenemos una infección en nuestro entorno. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros hemos hecho nuestros sondeos y seguramente ustedes lo tienen claro en su entorno, más allá de su trabajo, en el escenario donde trabajan. Todos conocemos a alguien que entró al hospital o se estaba atendiendo por una cosa y terminó complicándose su problema a partir de una infección nosocomial intrahospitalaria o relacionado con lo que le estaban haciendo porque le entró un bicho. Eso es realmente algo que en México lo tenemos todos claro. Nosotros hacemos nuestros sondeos y a gente que le preguntamos si conoce a alguien que se infectó de algo en el hospital, todos conocen a alguien y que saben que se complicó o desafortunadamente terminó perdiendo la vida. Yo en mi entorno tengo varios casos, lamentablemente. Entonces, ese efecto, ese impacto, es una realidad que todos lo vivimos y lo deberíamos de tener claro porque las infecciones intrahospitalarias no deberían existir. Es decir, las infecciones ya sabemos que ha sido históricamente en su momento una de las principales causas de muerte. Bueno, hace siglos era una causa de
muerte súper común, ¿no? Ahí vemos en las películas y ustedes en sus clases de historia lo han visto, digamos, antes de que Fleming, hace 100 años, casi 100 años, descubriera la penicilina, era muy fácil que se murieran por una infección. A partir de que se descubre la penicilina y después todos los antibióticos, cambia por completo el escenario para la humanidad en torno a las infecciones y en el último siglo bajó el nivel de mortalidad o la causa de las infecciones como causa de mortalidad. Pero hoy en día, pues parece que están volviendo a crecer. Cuando teniendo los antibióticos se convirtieron en prevenibles, en tratables y en algo como que ya no era problema, ¿no? Ya había antibiótico, por lo tanto no debería haber problema. Bueno, pues ahora resulta que vuelven a ser problema porque abusamos de los antibióticos. Bueno, aquí pongo una imagen de que la propia autoridad habla de que si previniéramos y controláramos las infecciones hospitalarias, se reduciría en un 70%, o sea, 7 pesos de cada 10 nos ahorraríamos de lo que gastamos en atención a la salud. Imagínense, ni siquiera la mitad, 7 de cada 10 pesos. Actualmente el presupuesto en salud en México es de 900 mil millones de pesos aproximadamente, ¿no? Es mucho dinero, es casi el 2% el 3% de nuestro Producto Interno Bruto de la economía. Imagínense que baje en un 30% lo que gastamos en salud, ¿a cuántas cosas se podrían destinar, no? A comprar insumos insuficientes y tantas carencias que luego llegamos a tener, cuando podríamos ahorrar y podríamos, ay, es que no sé por qué no pasa. Ah, ya, sí. Em, Ay, aquí se me mueve la pantalla. Perdón, no sé por qué no se ve aquí. Pero bueno, aquí estoy poniendo una imagen donde es del INEGI en México, ay, que nos revela de qué morimos los mexicanos. Y las infecciones están en el cuarto lugar. Y bueno, aquí solamente catalogadas la influenza y la neumonía que en el último año, esto es enero a marzo de 2025, digamos, es la información más reciente que ahorita existe y es un comparativo que el INEGI hizo respecto bueno, de este año, nada más, de este año 2025. Y en este año, o en lo que va del año, lo que se tiene registrado, ya sabemos, las enfermedades del corazón, todo mundo sabemos que son la principal causa de muerte y todo sabemos, de alguna manera hay programas, hay estrategias, hay pues tratar de buscar y atender y prevenir y encontrar tratamientos, el código infarto, y ya sabemos que el infarto es una de las causas principales donde termina muriendo el paciente. De alguna manera está muy visible, ¿no? Ya es como que es común que se sepa, pues es la primera causa de muerte. Ahí no sabemos en cuánto la diabetes está incluida. Bueno, aquí ya está registrada en segundo lugar, registrado por el INEGI, ¿no? Porque de repente igual nos perdemos en los números, pero y en tercer lugar el cáncer, los tumores malignos, todo tipo de cánceres. Y como les decía, en cuarto, las infecciones, y aunque nada más está catalogada influenza y neumonía, el problema es que no tenemos los suficientes registros en infecciones en México. Y nosotros en nuestro último foro hacemos foros anuales sobre el tema de infecciones. Uno de los especialistas tuvimos un panel donde hablaban de que el problema es que no hay registros. En particular, si es que llega a morir un paciente por infección, normalmente no se pone que murió por una infección porque en el propio formato donde va a quedar el acta de defunción no existe la causa de infección como causa de muerte. Entonces, pues no se registra, por un lado, por ahí, ¿no? Por otro lado, no hay capacitación, no hay una trazabilidad en torno a eso. Y bueno, pues esos son los registros que tenemos y tendríamos que actualizar por lo pronto la manera de cómo se cataloga la causa de muerte y por otro lado que en las instituciones y pues en los hospitales y donde llega a haber luego la pérdida de pacientes, tengamos pues sí, esa capacitación y ese seguimiento a los procesos. Hay como quinta causa de muerte está enfermedad del hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares y homicidios. Ay, es que, perdón, ya no se alcanza a ver aquí abajo. Déjenme ver por qué, perdón. Tendríamos que ver que abajo, bueno, más abajo está tuberculosis, bueno, otras infecciones, pero todavía es causa de muerte, ¿no? Em, el caso es que como cuarto lugar, el que está en cuarto lugar las infecciones como causa de mortalidad es muy grave,
pero no lo tenemos tan claro los mexicanos, o sea, como que no le damos la importancia y sabemos que en los hospitales mueren por neumonía, sobre todo las personas mayores, los niños, pero realmente es algo que lo naturalizamos y no debería de ser. A nivel mundial, ¿de qué morimos? Aquí pongo los humanos, porque no solo los mexicanos, sino en general. Bueno, es la última de la OMS, que tarda luego en actualizarla, por todos los países luego se tardan en hacerla, ¿no? Entonces, todavía aquí está el COVID-19, es de 2021, 2022. Finalmente, por supuesto que esto alteró todos los indicadores porque COVID-19 es una infección que hecha pandemia, que se convirtió en segunda causa de muerte, ¿no? En esos años, 2021, 2022, y después del corazón. Después las otras, pero aquí es donde le pongo. El número 10, son los indicadores de la OMS, está tuberculosis, que es una infección. Entonces, en número 4, en número 5, las infecciones, habla de infecciones respiratorias bajas, que son las más comunes, ¿no? Como la quinta causa de muerte, pero hay otra, la 10ª causa de muerte es otra infección, la tuberculosis, que tristemente todavía está en el top 10, o sea, de los 10 primeras causas de muerte. Es tristísimo, ¿no? Cuando ya existen opciones que ya no tendrían que estar en esos niveles. Y aquí el COVID, pues estuvo en segundo lugar, pero finalmente ya ha ido bajando. La gran pregunta es, ¿cuándo va a terminar de desaparecer el COVID-19? Los médicos, los especialistas, los expertos hablan de que llegó para quedarse, así como la influenza, y realmente la sumamos como a otras de nuestras infecciones, ¿no? Pero, ay, es que... de acuerdo. Entonces, es claro que prevenir es más barato, efectivo y ético ante las IAs, ¿no? Que en lugar de tratar las consecuencias. O sea, las consecuencias de una infección son elevadas, no es cualquier cosa y te pueden matar. Eh, Prevenirla no es gran complicación. O sea, las acciones de prevenir infecciones, como tener higiene de manos adecuadas, tener cuidado con los dispositivos en las cirugías, en las unidades de cuidados intensivos, en las áreas críticas, tener procesos y vigilancia constante, sí, implica, claro, implica costos, implica organización, implica seguimiento, pero tampoco es que sea cosa del otro mundo y que sea costosísimo. Realmente es algo relativamente accesible y de organización, pero tristemente, todavía las tenemos. No hay indicadores totalmente claros. Aquí yo pongo cifras de estimaciones de que la letalidad por IAS pueden ser tan altas, en particular en las unidades de cuidados intensivos, donde de por sí la mortalidad es alta, ¿no? Pero puede ser hasta una cuarta parte, de mortalidad de las personas que se infectan en estas áreas. Y bueno, ustedes lo sabrán, pero nos suena muy alto, pero tampoco descabellado, considerando que son áreas muy delicadas. Y aparte, el problema es que cuando asumimos, como decía la maestra, el punto es que ya nos llegó la resistencia a los antimicrobianos. Por la situación de que pues nos encantaron, las tomábamos como dulces, todavía luego los llegamos a tomar como golosinas, abusamos de ellos y ahora pues los bichos, los gérmenes se han hecho resistentes cada vez más y eso hace que pues se eleven aún más los costos, ¿no? Les decía que nos faltan datos porque en principio las propias instituciones de atención médica no están, bueno, entre comillas, están obligadas a reportar las infecciones. Está el ROBE, el registro de vigilancia epidemiológica hospitalario, pero de 4,000 establecimientos que existen en el país, públicos y privados, el ROBE tiene registros de 400 que reportan sus infecciones. O sea, el 10%, ni 400, menos de 400, o sea, ni el 10% de establecimientos reportan las infecciones a la ROBE de la Secretaría de Salud, a pesar de que es obligatoria. Pero digo, obligatoria entre comillas porque no hay ninguna sanción. Y como no hay sanción, pues entonces no pasa nada si no reportas, aunque sea obligatorio. Entonces, aquí el punto es que los costos son tan elevados y que deberían de tomarse acciones porque, y de verdaderamente tomarse en serio, porque, insisto, nos sale muy caro en todos los sentidos. Aquí yo pongo esta cifra de que en la última estimación es que
en los hospitales públicos y privados estarían perdiendo unos más de 67,000 millones de pesos al año por atender infecciones generadas en el mismo hospital. Y es clarísimo porque en lugar de tener al paciente 2 o 3 días como estaba previsto, lo debe atender si se infectó, pues 15 días, 2 o 3 semanas o no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Por supuesto que se eleva ese costo para el propio hospital y por lo tanto en el caso privado para el paciente, para el asegurador, para quien paga y en el gobierno, pues para el propio gobierno y para los que pagamos impuestos. 67,000 millones es mucho dinero. Eh, y nada más, no tenemos claro cómo ha ido subiendo, porque estas cifras son estimaciones y son de economistas de la salud que nos los han dado. Uno de los que nos hizo una vez una exposición y un estudio de estimación en torno al costo de las infecciones hospitalarias. El costo económico fue el doctor Eduardo González Pier, que es yo digo que el mejor economista de la salud de este país, fue subsecretario de Integración en la Secretaría de Salud en el sexenio con la doctora Mercedes Juan, y él hizo que en 2021 la estimación era de 28,000 millones de pesos. La última estimación ya por otro economista es de 67,000, casi 68,000 millones al año. Es decir, verdaderamente ahí casi más que se duplica, ¿no? Realmente son estimaciones, no lo tenemos claro, pero da idea de que no es que estén fijo el costo, está subiendo, ese es el gran problema. Aquí les pongo esta imagen de CODECIAS, que es el Comité para la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud. No sé si aquí alguien lo ha escuchado. Es muy reciente, lo acaban de constituir. Está dentro de la Dirección General de Epidemiología y está pues buscando generar acciones y registro. En principio, en la página donde está esto, ya la Secretaría de Salud puso una primera presentación, es la subsecretaría que lleva el doctor Ramiro, y puso este QR donde se puede escanear para reportar, es una guía para la instalación del funcionamiento y seguimiento de este comité y donde de las unidades de atención médica, donde puede dar seguimiento a lo que va pasando con este comité y supongo que más hacia adelante, pues para poder reportar la situación de cada establecimiento, ¿no? Lo cual es una buena noticia, que ya se está empezando a tomar las riendas de este asunto. Pero bueno, entonces, las IAS, estas infecciones, no solo están en los hospitales, están en todos lados, pero en los hospitales, pues es uno de los terrenos más comunes y delicados, ¿no? El que esté simplemente en cualquier establecimiento médico es una falla del sistema. No deberían de existir. Por lo tanto, mientras no se resuelva esa falla, sigue siendo una situación pues fuera de control. Se tiene que corregir y eso es básico con formación, capacitación y compromiso en principio de la cabeza del establecimiento, ya sea hospital, clínica, consultorio, eh, escuela médica, todas las áreas donde hay atención médica, atención ambulatoria, realmente se tiene que tener programas y estrategias muy claras y controles y procesos para evitar las infecciones. El problema es que luego se llegan a presentar, pero tampoco esa vigilancia y esa rigurosidad no la hay como debería de ser, ¿no? Aquí tengo un comparativo de los países que tienen los más desarrollados, que se tiene la información de que contraen una IA 7 de cada 100 pacientes. En países europeos, donde los sistemas están mucho más avanzados, 7 de cada 100 pacientes. En países de ingresos bajos y medios como México, la cifra se duplica. 15 de cada 100 pacientes, bueno, y hablando de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pero finalmente es un reflejo y un dato indicador claro de que en nuestros países, donde no tenemos todos los recursos, bueno, en ningún sistema hay recursos suficientes, pero en los países de ingresos bajos como México y medios como México, es el doble de infecciones que se presentan respecto de los países industrializados. ¿Y por qué? Pues porque hay más recursos, podría ser un factor, pero también porque tienen más cuidados y los sistemas están más desarrollados, hay más trazabilidad y bueno, pues en general hay mucho más control. En México se tiene el registro que la tasa promedio de infecciones por cada 100 egresos hospitalarios es de 3, cerca de 4, pero es estimación y es en base a, les digo, a esa
registro muy bajo que realmente pues no sabemos qué tan real es, ¿no? Qué tan aterrizado a la realidad es. Entonces, el punto es que son prevenibles. Em, la parte de los costos es elevada y ya les digo, no solo en la parte de costo económico, en costos sociales, costos humanos. Si uno de cada 10 pacientes falleciera por IAS, hay indicios de que es más alto, bueno, más del 10%, en ese caso sería 10%. Si uno de cada 10 fallece por IA, pues son una historia de cada 10 familias que entran, que tienen un paciente en hospital, que vive una verdadera, un vía crucis con la infección de su paciente o que muchas veces que lo termina perdiendo. Ahora, que si la estancia hospitalaria se eleva de 9 a 13 días, que ese es el promedio, es otro de los costos, porque ya dijimos todo lo que implica en tu escenario familiar y en el que tengas que estar yendo, viniendo, atendiendo y con la angustia de cómo está tu paciente. Entonces, y aparte los riesgos legales, ¿no? Pero aparte, esos sí son el sufrimiento para pacientes y familias, pero también para los médicos y los profesionales de la salud. Una gran proporción de las denuncias por mala atención, por negligencia o por cualquier consecuencia que el paciente y la familia no estuvo de acuerdo en la atención médica de su paciente, de su familiar, es por infecciones. Es una causa directamente relacionada a procesos legales y denuncias legales de profesionales de la salud. Porque ahí es parte también de una desinformación o de parte de claridad en torno a lo que sucede de los que estamos afuera del hospital, en torno a lo que sí sucede en el hospital y que no sabemos, porque entra nuestro paciente, está súper bien, entra mi tío o mi hermano y resulta que aparentemente lo van a operar del apéndice, algo que es relativamente sencillo, no complejo, es un hombre sano y de repente sale el médico y nos informa que de la operación salió bien y entonces ya va a recuperarse, pero en unos días resulta que atrapó una bacteria y entonces se pone delicado, se empieza a agravar y uno desde afuera no se explica cómo, pero si estaba bien. Y si ese paciente se complica al grado o atrapa un bicho resistente y cae en sepsis o en un escenario que terriblemente no le pudo permitir mantener su vida, pues es una tragedia y por supuesto que genera un gran enojo en la familia y se le hace injusto y se piensa y empiezan a generarse historias en la cabeza que uno termina buscando quién lo pague, ¿no? Y ya no quién lo hizo. Entonces, en términos de los costos humanos es muy elevado, en términos de los costos económicos también, ya dijimos, ¿no? Los gastos hospitalarios en términos de estancia, medicamentos, todo tipo de insumos, reintervenciones, em, y los gastos más significativos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, por IAS, por este tipo de infecciones, se centran sobre todo en 9 países. No puse aquí la lista, pero en uno de esos es México. Aparte, tenemos ya ahorita les hablo más de la resistencia antimicrobiana, que hoy en día ya es algo preocupante. La OMS habla de que se ve venir como la próxima pandemia, porque para 2050, si no actuamos, para 2050 podría causar 10 millones de muertes anuales y muchos mayores costos. Entonces, hay mucho por hacer y la situación que tenemos con las IAS en el sector hospitalario tendría ya que ponerse un alto. Ya es momento de que actuemos. No solo sé que estoy hablando ahorita sobre todo con personal de enfermería, profesionales de la salud, pero yo este mensaje lo damos nosotros como hospitales sin infecciones, como esta iniciativa que somos, hacia la sociedad. O sea, como sociedad tenemos que ser copartícipes porque somos corresponsables de este problema. Es del sector hospitalario, eleva los costos, pero realmente no es solo algo del sector salud, es de la sociedad. Bueno, estos datos ya se los di y es que, para que no. Les decía que de los más de 900,000 millones del gasto en salud que tenemos para salud como país, de lo que invertimos como país, una gran proporción se va a hospitales, porque ya sabemos que la atención más costosa es la de alta especialidad y la que se complica y la compleja, ¿no? Absorbe la mayor parte, una parte importante, puede ser una tercera parte o más, de lo que gastamos los mexicanos en atender nuestra salud.
Pero, aparte, dentro de los hospitales, el mayor costo es el quirúrgico, ya sabemos, ¿no? Por todo lo que implica, por los insumos, por la atención que requiere, los dispositivos, por todos los cuidados que implica la recuperación del paciente, los días de hospitalización. Entonces, el área quirúrgica es el que mayor costo absorbe en el sistema hospitalario. Pero a su vez, dentro del área quirúrgica, lo que más absorbe es el riesgo de que se infecte el paciente. Eso es uno de los factores que encarecen todos los sentidos. Y ya sabemos, ya les dije, el sector hospitalario es el más costoso de todo el sistema de la atención de la salud y nos cuesta a todos. Entonces, que se eleve un día, si vamos a estar 3 días en el hospital y que se eleve un día, ya se elevó mucho el costo, pero se eleva 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, bueno, o sea, ya es realmente incontrolable esa situación. Em, Hay muchas situaciones en las que, ustedes lo tienen claro como personal de salud, en las que, se tienen que cuidar de los riesgos de contagio, ¿no? Pero es sabido, nosotros lo vemos desde Hospital Sin Infecciones, que no termina de resolverse, o cómo no termina de ser un problema que no sea gran problema, que se reduzca a algo que ya no debería de ser problema, que es la higiene de manos. Lavarse y desinfectarse las manos y los procesos de desinfección y esterilización dentro de los hospitales, no solo no hemos avanzado en México, sino se han contraído. Tristemente, porque habiendo pasado lo de COVID, habiendo tenido la experiencia que tuvimos con la pandemia y después del terror que tuvimos como ciudadanos, como sociedad, teníamos terror de acercarnos a un hospital en 2020, 2021, ¿no? Era a gente que de verdad sentíamos que era así como algo, un túnel oscuro acercarse al hospital, ¿no? Y quienes ya les tocaba, pues tenían que ir con todo el dolor de su corazón. Y bueno, pues ahí está la alta mortalidad que tuvimos por esa pandemia. Pero el hecho es que el que si no tenemos esa conciencia como en principio como profesionales de la salud, y después como sociedad, como mexicanos, ¿cómo vamos a llegar a una solución de este problema? Entonces, por eso nosotros como Hospitales Sin Infecciones creemos que nuestra principal, causa y razón de ser y objetivo que nos mueve es visibilizar el problema. Porque, mientras sea algo como cotidiano, como, pues, ya se infectó, pues sí, o sea, no es novedad, no vamos a estancarnos y va a seguir agravándose el problema. Ancianos, neonatos, personas vulnerables con su sistema inmune deprimido, son los más, vulnerables y son los que tendríamos que cuidar más. En los hospitales, el hecho de que no se haga una esterilización correcta de los insumos, que en las cirugías entren dispositivos médicos sin los debidos controles para, demostrado que está esterilizado todo el material que entra en las cirugías ortopédicas, de traumatología, en cualquier cirugía de cirugía plástica, donde implica meter insumos externos, nosotros sabemos que luego no se tienen los controles adecuados y desafortunadamente tampoco la regulación, o si todavía no se ha actualizado, se tiene que actualizar y es la hora que no hay verdaderas normas y reglas que se cumplan. Bueno, que sean serias y formales, actualizadas y luego que se cumplan. Ahí tenemos el caso que de la NOM 045, la norma oficial mexicana que rige las infecciones asociadas a la atención de la salud, se estuvo trabajando más de un año, casi 2 años en ella, muchos profesionales infectólogos y gente muy metida en el área epidemiológica y de infectología para actualizar esa norma. Ya estaba a punto de salir y de repente a principio de este año el director de epidemiología anuncia que se que se detiene y que al parecer esa norma ya no va a salir. Generó mucho enojo, hubo expresiones de asociaciones, de organismos, de colegios, de profesionales de la salud diciendo que cómo, que no estaban de acuerdo y que tratando de hacer conciencia a la autoridad de que retomaran la NOM 045. Por fortuna sí hubo conciencia, se ha retomado y ahora precisamente en nuestro foro ahora en octubre, en 25 y 26 de octubre, perdón, en septiembre, que lo tuvimos en Médica Sur, el director
el director de información, bueno, una de las autoridades de la Secretaría de Salud nos informó que sí va a continuar, que se está trabajando y que en breve debe salir la actualización de esa norma. El punto es que existan reglas que se cumplan y que verdaderamente sí haya seguimiento, vigilancia y sanción para todos, porque no puede ser que hospitales no esterilicen y que estén fumigando, o sea, que estén haciendo acciones que no corresponden para los hospitales. Digo, no es que no fumiguen en las áreas donde corresponden fumigar, pero en el hospital se tiene que esterilizar y todos los procesos que corresponden con toda la calidad y todo el rigor y los controles que deben ser y que de repente somos no los que mejor lo hacemos, ¿no? En los hospitales, o por lo menos lo que nosotros estamos alcanzando a ver como iniciativa. Entonces, si tuviéramos esa acción, esa conciencia de prevenir, ganaríamos todos. Ganaríamos no solo en vidas más sanas, en vidas en términos de mejoría en calidad de vida, en ahorros económicos y en que tener esa corresponsabilidad compartida tanto de personal médico como de la sociedad, de verdad sería un rumbo grandioso. Claro, eso requiere trabajo en equipo, compromiso diario y de que se puede, se puede. El punto es que haya un eje rector que nos impulse. Nosotros como iniciativa queremos impulsar para que haya a la larga una política pública contra las infecciones, lo que implica tener desde arriba ya un mapa que nos guíe en cada una de las áreas, desde los hospitales, los consultorios, las clínicas, las autoridades, todos los tomadores de decisiones y la sociedad. La sociedad en no abusar de los antibióticos, en tener cuidado con lavarnos las manos. Estuvo claro que en COVID cuando tuvimos la, la conciencia de que nos teníamos que lavar las manos cada ratito y bien y cómo hacerlo y que 4 minutos y todo eso de la distancia social, el uso de cubrebocas, bajaron las infecciones gastrointestinales. O sea, hay muchas evidencias de que si la sociedad cooperamos, verdaderamente se atacan las infecciones, pero sí, por supuesto, requiere compromiso de todos y campañas y concientización. Entonces, es parte de lo que nos corresponde. Yo digo, qué mejor evidencia que COVID, ya lo vivimos, fue una pandemia histórica y que pasará como la principal de este inicio de siglo, pero ahí sigue todavía los casos, bueno, las infecciones que estuvieron de ébola, de viruela símica. Ahora aquí en México hemos tenido brotes de infecciones muy fuertes. El sarampión que lo tenemos aparentemente importado de Estados Unidos, pero pues a partir de la baja vacunación que aparentemente no iba a generar gran consecuencia, ya estamos viviendo las consecuencias. Eh, el sarampión ya no solo está en Chihuahua, ya bajó a muchos estados. La Secretaría de Salud lo reporta cada mes y no se detiene el sarampión. Tristemente, claro, ya se están haciendo campañas de vacunación, pero ya sabemos que la vacunación su efecto lo tiene posterior, ¿no? Ahorita lo que tenemos de brote de sarampión fue por la baja vacunación durante la pandemia. La tuberculosis también está creciendo, los brotes de tosferina y los brotes que nosotros públicamente como sociedad nos hemos enterado es de, por ejemplo, desde la que hubo que hubo en Durango y en Matamoros, hongo que mató a más de 60 mujeres, que fue una contaminación de dispositivo. Hubo otro brote en el estado de México, Klebsiella, donde hubo igual varios bebés recién nacidos que fallecieron. Es decir, sí hay casos donde se ve, de repente digo, se toman como normales, pues son brotes, ¿no? Y que son inevitables, pero podrían bajar y en algún momento podrían ser evitables. No tendríamos por qué resignarnos a que son algo inevitable. Entonces, aquí hay un dato que la OMS junto con la OCDE después de la pandemia, o sea, hubo una reunión a nivel mundial donde salieron un reporte, un informe mundial de la Organización Mundial de la Salud junto con la OCDE y donde hablan de que si no hacemos algo, seguirán aumentando las muertes por infecciones y podrían elevarse hasta 3.5 millones de pacientes, digo, de muertes al año. Actualmente se habla de 1 millón de muertes al año por infecciones y podrían triplicarse. Entonces, si es que no tomamos
acción. Nada más permítanme decirles rapidísimo qué somos nosotros esta iniciativa. Buscamos datos, generamos difusión. Todos nuestros esfuerzos siempre, como les decimos, son enfocados a visibilizar el problema de las infecciones intrahospitalarias, a tener conciencia y a que se hagan acciones, que haya vigilancia, impulsar, hacemos talleres, caravanas en los hospitales, buscamos eh, sí que se visibilice y que se genere acción en favor de combatir el combate la prevención también de la resistencia antimicrobiana. Esto, bueno, la verdad es que se me saltó porque esta era antes de la otra que les puse. Aquí nada más hay un dato también del reporte que les decía de la OMS, donde estima que por la resistencia antimicrobiana, si no hacemos acciones, que es la próxima crisis de salud global, en 2021 las muertes por la resistencia antimicrobiana llegaron a ser de 4.7 millones. Para 2050 se duplicaría, bueno, prácticamente a 8.2 millones si es que no, si es que sigue la cosa como va. Y las causas ya sabemos que la resistencia antimicrobiana se da por cosas que todos podríamos evitar. La automedicación, pacientes que no terminan o no siguen su tratamiento adecuadamente, que los propios médicos prescriban con exceso los antibióticos. Hay especialistas, el doctor Samuel Ponce de León nos lo ha dicho varias veces, en las infecciones de vías respiratorias no debería de usarse antibiótico. Tenemos muchas evidencias nosotros que nos han dicho los especialistas donde los propios médicos tendrían que tener mejor capacitación y concientización de no abusar de los antibióticos, y en los hospitales los programas de uso responsable de los antibióticos deberían de ser generalizados, y bueno, pues se tiene que impulsar y es parte de nosotros de lo que tratamos de generar acciones para esa conciencia y para impulsarlo. Y bueno, los hábitos de higiene inadecuados, eso que es también de lo más común y que no debería de existir. Tenemos nosotros un consejo técnico científico conformado por especialistas muy destacados, personas que ya tienen una trayectoria larga y que nos orientan, nos apoyan y que tienen conciencia sobre este problema y que nos dan guía y gobernanza. Tenemos una página de contenidos, si nos buscan como Hospitales Sin Infecciones, se llama hospitalesinfecciones.com, donde estamos constantemente buscando información, estudios, investigaciones, y le hacemos notas informativas aterrizadas, es decir, como que queremos ser un repositorio donde todo lo que quieres saber sobre las CIAs y la RAM lo encuentras ahí. Y nosotros hacemos un foro cada año. Este año fue el 25 y 26 de septiembre en el Médica Sur, en el Auditorio Médica Sur. El año que entra también va a ser en septiembre en Médica Sur, estamos por definir la fecha, pero por supuesto que los vamos a invitar, están súper invitadísimas, es de acceso gratuito. Tenemos normalmente el aval de la Facultad de Enfermería de la UNAM, y tenemos una agenda y un programa de primerísima. En este último año tocamos el problema de los hongos que están creciendo mucho, de cómo se detecta brotes preventivamente desde las aguas residuales, o sea, temas novedosos, innovadores, las infecciones en las cirugías, muchos los costos económicos, ahorita que yo les estoy exponiendo en general, de verdad temas con un enfoque que sea novedoso y atractivo y de interés y de formación para los profesionales y para todo el que se interese sobre el tema. Aquí pongo estos QR que son donde está nuestro LinkedIn, nuestra página web. Y yo soy Maribel Ramírez Coronel, yo soy periodista, yo publico una columna semanal en El Economista, bueno, 2 veces a la semana, que se llama enfocado a temas de salud pública, y donde siempre trato de traer los temas de último, y también estoy en redes sociales como Maribel Ramírez Coronel. Y muchísimas gracias. Esa fue mi presentación y estoy abierta a preguntas. Agradezco su atención. Perdón, me pasé del tiempo, creo. No, estás bien, Maribel. Muchas gracias. Hay unas preguntitas por acá. Cristian, no sé si tengas por ahí alguna. Hola, tenemos comentarios. Bueno, excelente tema. La verdad es de que yo observaba en los comentarios aquí que no conocían, bueno, y ni conocíamos, la verdad, siendo honestos, esta fundación, esta sociedad de hospitales sin infecciones, es algo nuevo, la verdad. Y bueno, como usted lo decía, ¿no? El impacto social, creo que es lo que nosotros, personal de la salud, a veces no consideramos de manera tan puntual, ¿no? Y es algo que ustedes quieren resaltar, porque por lo regular pues vemos el impacto económico, ¿no? La falta de insumos, en la parte de complejidad del paciente, porque estamos en la atención, pero a veces este impacto hacia allá, hacia la sociedad, ¿de qué manera repercute en la familia, ¿no? Que es algo que ustedes quieren resaltar, ¿no? Siento que de esta manera
es como poder abordar a la población. De esa manera es el eje que ustedes quieren llegar a fomentar un autocuidado a la sociedad al respecto de los temas que ustedes quieren o difundir a la población. Veo en su página, ya la estuve revisando durante su charla, son temas que sí, la verdad, a los colegas nos servirán mucho para tomar estas estrategias. Hay mucha información actualizada. Y sí, la pregunta es un poquito más puntual, maestra, referente a la población. ¿Qué es lo que ustedes quieren ofrecer? O sea, porque sí nos ayudaría mucho que la población ya supiera ciertas medidas de cuidado, ¿no? Si igual si a un hospital, de manera muy puntual qué recomendaciones. Si están trabajando en esto, no sé, no lo noté muy puntual en lo que pude revisar. ¿Qué podría Sí, comentar usted, maestra? sí, muchas gracias, Cristian. Sí, en efecto, es el gran reto que tenemos, porque justo cuando detectamos la necesidad, nosotros como comunicadores, sobre todo que somos, vemos, ubicamos, detectamos el tema y sabemos cómo visibilizarlo, pero vimos que sobre todo, en principio hay que empezar por los profesionales de la salud, que tampoco no lo tienen tan claro, pero ya es, y así hemos estado sobre todo enfocados a profesionales de la salud. Pero este 2026 ya tenemos programado empezar a hacer acciones en principio con las mamás. Queremos empezar a hacer talleres en torno a la concientización del uso y abuso de antibióticos con las mamás, porque somos las primeras, nosotros, las que luego llegamos con el médico, las mamás, y queremos el antibiótico para nuestro hijo. Y si el doctor no le da antibiótico a nuestro hijo, salimos inconformes porque sentimos que no se va a aliviar, o para nosotros mismos. Y las mujeres somos un eje rector importantísimo en la atención de la salud, ¿no? En todos los ámbitos, en la familia y afuera, en las escuelas y en todos lados. Entonces, vamos a empezar a dar talleres y en las universidades también. Ya hemos hecho colaboraciones con las universidades, pero y talleres con periodistas. El año pasado hicimos 2 talleres con periodistas, en particular sobre las infecciones, los 2 brotes, tratando de entender, porque luego nosotros los periodistas alcanzamos a cubrir y ver, pero no cómo profundizar, porque son temas complejos. Los técnicos, ustedes hablan luego una jerga técnica, entonces a veces aterrizarlo al común de los mortales para los que somos comunicadores es un reto. Entonces, hacer talleres para periodistas para concientizar y entender, el año pasado les dimos el taller de el brote de Klebsiella, precisamente para ubicar qué pasó, y el brote de, ay, no me acuerdo del hongo que hubo en Durango y en Matamoros. Ubicar qué pasó, porque no tenemos al final tampoco claridad sobre qué pasó, y creo que ustedes como profesionales tampoco, y como comunicadores deberíamos de seguir más esos temas y reportarlos y perseguirlos, porque es parte de la labor de los comunicadores en los medios, perseguir y seguir y explicar a la sociedad qué pasó, por qué hubo 60 pacientes muertos o por qué hubo aquí tantos muertos. Pero a veces el sistema es cerrado y nosotros no sabemos qué preguntar. Entonces, los talleres a periodistas es parte de nuestra labor, y con las mamás el año que entra vamos a empezar. Igual si tienen ideas, ahora sí que oriéntenos y asesórenos, porque andamos buscando por dónde hacer más acciones. Sí, Excelente. maestra Maribel, hay un comentario aquí muy importante de Lilia, dice, y que bueno, yo también como persona siempre las he admirado a ustedes porque es una iniciativa que ustedes son periodistas, ¿verdad? Y que se preocupan por esta parte de las infecciones. Yo creo que para mí eso es muy admirable. Y Lilia le dice, excelentes datos, qué importante escuchar a quien desde afuera pueden apoyarnos con la evaluación de nuestras acciones. Eso le dice Lilia. Gracias. Y hay una pregunta por acá. Dice, digo, esto es un común de siempre, maestra, y yo creo que no la voy a atiborrar con preguntas, pero sí es el comentario que lo que vivimos y los que viven las enfermeras de los quirófanos. Dice, los médicos y residentes son los que más se niegan a realizar la higiene de manos. ¿Cómo les podemos aumentar para que lleven a cabo y concientizar su importancia? El personal de enfermería tiene mayor apego a una adecuada higiene de manos. Los médicos se limitan en algunos casos al calzado de guantes. Ujú. ¿Cómo ve? Exacto. Bueno, a nosotros eso nos impacta, que sean los profesionales de salud y en particular los médicos los que menos se laven las manos. Creemos ¿La que lo que formación? hemos intentado es Los que están detectar. en formación. Sí, por falta de conciencia en la formación, porque no hay un
Ahora ya hay más conciencia afuera, ¿no? Pero en la formación no hay una materia de infecciones, o sea, o de conciencia sobre la parte del control de las infecciones y la prevención de infecciones, y que es algo transversal. Todo el tiempo las van a enfrentar los profesionales de la salud. Entonces, en principio, en la formación no está, pero creemos que en la parte de los médicos es cierto por la verticalidad que hay en esta profesión o en este ámbito médico. Ustedes en los profesionales de la salud, el médico es como el máximo, ¿no? El que está hasta arribotota. Y yo he escuchado a enfermeras que dicen que ya hay que romper con eso y nosotros estamos de acuerdísimo. O sea, el médico en efecto prescribe, pero no es cierto que es el que debería tener todo el poder. O sea, ustedes como enfermería tienen un poder enorme con el paciente, pero yo creo que todavía falta mucho por hacer y es parte, nosotros estamos convencidos que trabajar con enfermería es algo vital porque con ustedes, con el área de enfermería, se pueden lograr enormes casos. Y poner el ejemplo, en principio ustedes ya lo ponen, pero de parte de los médicos yo creo que ya está viendo esa concientización de que no son dioses, en principio, ¿no? De que se equivocan. Sí. Porque yo creo que era también una, pues no sé, como que estaban los profesionales médicos en un nicho arribotota y pues asumían que no se equivocaban y nadie se atrevía a cuestionarlos. Yo creo que eso ya se está rompiendo y sobre todo que ahora también ya hay más mujeres médicos y que ya no están en esa posición, porque es algo un poco patriarcal, permítanme decirlo, discúlpenme los hombres, pero a nosotros así lo alcanzamos a ver. Y yo creo que estamos en proceso de eso. Sí, yo Muy creo bien. que sabemos que tienes un compromiso muy importante ahorita, maestra. No sé si tengas una preguntita más que contestarle a Cristian o ¿cómo andas? Sí, sí, una y sí, Una gracias, y Cristina. nada más, porque sabemos que tienes un evento importante. Les Ok. agradezco, sí, agradezco. Cristian, Sí, ¿tienes algún comentario? Sí. son comentarios los que tenemos aquí más que preguntas. Nos hacen la referencia a la falta de reporte, a la robe, quizás por eso hay un sesgo tan puntual sobre las infecciones, porque los hospitales privados no reportan a esta plataforma, ¿no? Pareciera que esto se concentra en las instituciones del sector público y los privados que también se enfrentan a esta problemática, pues es donde puede existir también esta parte de falta de data, ¿no? Para poder hacer un análisis más puntual de este impacto que tenemos. ¿Qué opina al respecto? Sí, exacto, justo. El punto es que no están obligados, o sea, esa obligación no es real y es parte de lo que pasa es que en la vigilancia y en la regulación hospitalaria en este país todavía yo alcanzo a ver un desierto, es un terreno despoblado porque las autoridades no se están dando abasto y no existe una regulación, o más bien un organismo así, digamos, específico para regular la atención médica. Digo, yo lo he reportado luego en mis columnas, ¿no? La COFEPRIS regula en particular insumos y, bueno, sí establecimientos, pero pues no es que los esté vigilando todo el tiempo, nada más es la autorización para abrir un nuevo establecimiento y no mucho más, ¿no? Y el Consejo de Salubridad regula la calidad con la certificación desde cuando estaba el Seguro Popular y eso. Se ha ido adaptando la parte de la calidad que se supone que tendría que vigilar. Antes había certificaciones y acreditaciones ante el Consejo de Salubridad para poder proveer al Seguro Popular. Todo eso se rompió. Entonces yo creo que apenas se está restableciendo y el gobierno no está todavía hoy en día vigilando adecuadamente al sector hospitalario, pero yo creo que ya es momento de que lo empiece a ver y de que empiece a encontrar. Yo me acuerdo rápidamente, no sé si ustedes tienen presente, igual en el sexenio de la doctora Mercedes Juan, hubo una iniciativa para que existiera una comisión adicional que vigilara la atención médica y tenía mucho sentido. Esa iniciativa está interesantísima. Si ustedes la buscan, está en el historial del Congreso y se quedó ahí durmiendo el sueño de los justos, donde decía claramente toda la estructura que podría haber, porque existe la COFEPRIS y habría otra comisión y aparte la CONAMED, ¿no? Que es también vinculada a atención, pero no es tanto, no tiene que ver con regulación como tal. Entonces, sí hay una ausencia de vigilancia y de regulación totalmente en el sector y se tiene que resolver. No hay con qué ahorita. Bien. Maestra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay más preguntas, pero te las vamos a mandar. Digo, nada Ah, más para que sepas que está la gente interesada y tiene muchos comentarios que aportar y que queremos que también tú conozcas que conozcas las enfermeras quirúrgicas pasan y ven en los quirófanos, ¿verdad? Te la no, vamos a mandar por junto favor. con el censo también.
Se los agradezco mucho y de aquí para el Real, ahora sí que cuenten con Hospitales Sin Infecciones y nosotros vamos a estar seguida con ustedes para seguir haciendo cosas conjuntamente encantadas de la vida.